Bueno, continuamos esta noche y os lo adelantaba hace un ratito, vamos a hablar de una celebración, la del próximo día 1 de mayo, y para hablarnos de lo que cada año se convierte en una reivindicación a favor de los trabajadores en nuestro país, esta noche con nosotros Fidel Velasco, secretario provincial de Comisiones Obreras. Muy buenas noches, Fidel. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Cómo se presenta esta jornada del día 1? Bueno, como desde el inicio de la crisis, ¿no? Es decir, es una reivindicación de los trabajadores, como decías, y de los ciudadanos, ¿no? Este año es fundamental, el eslogan es contra la pobreza salarial y social, ¿no? Muchas veces hemos estado aquí hablando de los parados y de los trabajadores, contratos, ¿no? de los trabajadores que son pobres, ¿no? Es decir, cada vez hay más contratos a tiempo parcial o por horas que no cubren necesidades básicas, ¿no? Una persona que tenga una familia no puede vivir con 400 euros al mes, ni 500, ni 600, ¿no? Entendemos que hay que dar un cambio social a esta política de ajustes y de recortes que ha habido desde el año 2008. Entendemos que hay que empezar por ahí, ¿no? De que la gente no las pase canutas, ¿no? En estos momentos. ¿Qué importancia tiene, Fidel, una cita como esta, la del 1 de mayo, que al final está marcada en rojo, ¿no?, dentro del calendario, no solo para los sindicatos, no solo para comisiones, sino también para todas aquellas personas que cada año quieren secundar las manifestaciones o los diferentes actos que se hacen con motivo de este día? Digo que es una cita histórica, es centenaria, y no solo en España, se hace en toda Europa, y como dices tú, es fiesta en el calendario europeo, ¿no? Pero es verdad que cada vez más hay que reivindicar en la calle, día a día, ¿no? Lo que pasa a los ciudadanos, ¿no? Y a los ciudadanos del mundo, ¿no? Es decir, no solo está el tema de los trabajadores de España, ¿no? Ahí tenemos la crisis en este momento, la crisis de los refugiados, ¿no? Que a veces, bueno, se nos sale una imagen de un niño muerto en las costas y, bueno, se nos cae el alma, ¿no? Pero eso se está dando todos los días, ¿no? Y ahí tenemos 1 millón de ciudadanos de una guerra que la ha provocado, todo el mundo tenemos culpa de ello, pero a veces se nos rompe la vestidura en esas cosas, ¿no? Y no hacemos nada. Hay que recordar que España solo tiene 18 refugiados recogidos, ¿no? Cuando se prometió que iban a venir 36.000 refugiados, ¿no? Yo creo que a veces la boca se nos llena muchas veces de palabras que luego al final no son hechos, ¿no? Yo creo que somos más solidarios a los ciudadanos, y yo creo que estoy seguro que ahora mismo si vendría mucha gente a la provincia de Burgos, y se ha dado caso, muchas familias lo recogeríamos en nuestras casas, ¿no? La solidaridad, ¿no?, al final sí, porque de este país vivió eso en su día, ¿no? Y cuando quiero recordar una guerra como parecía esta fue la de los Balcanes, y España fue solidaria, ¿no? Y muchas familias recogieron a gente, ¿no? Yo creo que a veces se habla mucho y se hace poco, ¿no? Yo creo que la política solidaria tiene que ser día a día, ¿no? Y como también es cierto que en este país somos solidarios, ¿no? Ahí están ejemplos, los bancos de alimentos, lo de Cáritas, lo que los españoles, cuando vemos el problema, nos salimos a la calle y salimos a reivindicar, y también somos bastante solidarios, o muy solidarios. Contra la pobreza salarial y social es el lema de este año. Fidel, ¿hacia dónde deben haber dirigido los esfuerzos, por ejemplo, para que exista una mayor protección del trabajador, de aquella persona que al final tiene un empleo, pero para que no sucedan casos como los que nos estás contando, y además que se están repitiendo cada vez más, de que hay gente que tiene un trabajo pero no llega a cubrir sus gastos mínimos? Al final se ve abocado o rozando prácticamente la exclusión, o con necesidades de acudir a terceros o determinadas ayudas para poder sobrevivir. Bueno, desde Comisiones Obreras estamos reivindicando ya hace mucho tiempo el salario mínimo, ¿no? Que recuerda que ahora mismo está en 650, de hecho 650, ¿no? Redondeando. Yo creo que somos el tercer país de Europa por la cola en salario mínimo, y nosotros pedimos, no ahora, nuestra organización es llegar a 800 euros en estos momentos. Es decir, con el nuevo gobierno, si entra o el que venga, cuando eso es exigir que al menos se cobre 800 euros al mes por 14 pagas. No estamos pidiendo decir que el país va a la quiebra, ¿no? Entendemos que es fundamental que haya un salario mínimo que dé cobertura a esa gente que tiene, sobre todo la gente que escoge pilotos de servicio en media jornada, 20 horas, que por lo menos, al menos se cobre 800 euros en este país, que por ejemplo en Francia está cobrando 1.400, en Irlanda, un país, parecía España, está cobrando 1.500 euros, yo no hablando de los países ya del norte de Europa, ¿no? Pero entendemos que es fundamental, ¿no? Y además esto también generaría, es decir, una circulación de dinero, habría más ingresos, se pagarían más impuestos, se recaudaría más, ¿no?
Y entonces, sí, eso es una rueda, ¿no? Pero entendemos que es fundamental que haya un salario mínimo al menos digno. ¿Qué ha cambiado, Fidel, del 1 de mayo de 2015 a este próximo domingo, 1 de mayo de 2016? ¿Las cosas se han mantenido, han empeorado? Estamos en una situación, como dices, de desgobierno. ¿Esto está afectando? ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, yo creo que los datos, ¿no? Mes a mes, que cuando hablamos del desempleo, ¿no? Yo creo que ha variado muy poco. Yo creo que ha empeorado. Un dato que decíamos hace pocas semanas con el tema del desempleo era que en Burgos, de los 26.000 parados que había en Burgos, 26.400 parados, más del 53% no cobra ninguna prestación. Y hace un año era el 45%, y se está creciendo todas esas personas que se están quedando sin ninguna cobertura. ¿Sí? Toda esa gente que lleva mucho tiempo en el desempleo, por circunstancias que vienen de sectores de la construcción, o una edad determinada, que no encuentran ningún empleo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que cada vez hay más familias que estamos en canutas, que ya están llegando pues, a pedir la renta garantizada de ciudadanía o irse al banco de alimentos, o a irse a Cáritas, o que la familia está ayudando, ¿no? Yo creo que está empeorando, sobre todo la cobertura a esa gente que lleva mucho tiempo en desempleo y que esperemos que cambie, pero va a ser difícil que encuentren un empleo estable en estos momentos. Cuando uno habla del 1 de mayo, Fidel habla también de la situación laboral. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la reforma laboral en los últimos meses, también en los últimos años. ¿Qué habría que pedir al nuevo gobierno para cuando se constituya, que se tendrá que constituir en algún momento, en este sentido y atendiendo precisamente a estas circunstancias que estás analizando? Bueno, nosotros ya, en su día, ya la primera reforma laboral, el año 2011, del Partido Socialista, dijimos que ninguna reforma laboral de este país ha creado empleo. Y se puede ver en las hemerotecas. Luego la segunda reforma laboral, que fue mucho más dura y mucho más injusta, ya se lo dijimos al gobierno, no crea empleo. Lo que ha hecho esta reforma laboral es precarizar el empleo y ya está. Es decir, precarizar el empleo y despedir más barato. Es decir, lo que se ha hecho. Entonces entendemos y pedimos, y en su día ya, las elecciones del 20 de diciembre, nosotros planteamos una serie de propuestas a todos los partidos políticos. Lo que planteamos era derogar la reforma laboral, las dos. Porque entendemos, y ahí están los datos, no crea empleo. En este país tenemos 5 millones de desempleados, con una situación de mucha precariedad y además, con otro dato añadido, es decir, la gente joven que acaba de estudiar, que acaba de formarse, pues el futuro es muy incierto y muy precario, ¿no? Y todo el mundo conocemos, seguramente que tú y yo, amigos, familiares que están en una precariedad y que el futuro es muy incierto y además, pues eso significa que tienen que vivir con sus padres, no se puede crear una familia, no se puede independizar, etcétera, etcétera. Eso está arrastrando de que la crisis sea muy larga, ¿no? La crisis fue muy rápida, de repente pasamos de 2 millones de parados a 5 millones en estos momentos y baja poquito a poco el desempleo. Y al ritmo que vamos, pues podemos, para volver a llegar donde empezamos, pues puede pasar otros 5 o 6 años, ¿no? Y mucha gente se puede quedar por el camino. Nos estamos relajando en este sentido, Fidel, es decir, hemos visto una ligera recuperación en algunos sectores o alguien ha visto una recuperación y nos estamos relajando demasiado. Algunos hablan incluso de una recesión en estos momentos. Bueno, es cierto que los datos macroeconómicos de este país, están los datos, es decir, es verdad que la macroeconomía ha mejorado, pero el líder de la familia no ha mejorado. Y con los datos de la macroeconomía no come ningún ciudadano que vaya por la calle, no, eso. Es decir, yo creo que en este momento el gobierno que está actual no está viendo lo que está viendo la gente pasando en la calle. Yo creo que ese tema es fundamental. Y la gente que venga, o si es antes del día, que recuerda el día 2, que es el plazo tope, parece ser que no hay acuerdo, o que venga después del verano, yo creo que al principio sí hay que pensar en las personas. Yo creo que este país es fundamental, las personas son solidarios, pero el gobierno tiene que ser solidario hacia sus ciudadanos. ¿Qué puede pasar durante este tiempo en un país sin gobierno o con un gobierno en funciones, teniendo en cuenta ya lo que ha sucedido durante estos primeros meses del año y los diferentes datos, ya sea a nivel macroeconómico o a un nivel más doméstico, pero atendiendo al final al empleo, que es de lo que estamos hablando? Pues yo creo que se está viendo, ¿no? Datos, es decir, el gobierno daba un dato de crecimiento del 3 y pico % y está bajando, es decir, el país está parado, es decir, no se puede sacar ninguna reforma fiscal, que pedimos, es decir, nosotros pedimos una reforma fiscal adecuada y progresiva,
no se saca ninguna ley, no hay nuevas contrataciones de, yo que sé, de obra pública, es decir, todo está parado. Es decir, y un país para un año, pues significa que, luego es cierto que los mercados somos resistentes también al tema de estancamiento o parón, y eso significa que, bueno, y luego también es cierto que la gente, ante el miedo también es libre, ¿no? Todo el mundo, pues acaso pues no voy a consumir, no voy a gastar, ¿no? Yo creo que en el momento todo el mundo estamos un poco pendientes de ahí, y me pega mucho, por desgracia, que no se haya llegado a acuerdo de este país, de que sería un fracaso no haber llegado a acuerdo, en este caso los partidos políticos, y volver a otras elecciones, ¿no? Eso creo que es un fracaso de las fuerzas políticas que están en este momento en el arco parlamentario, ¿no? Fidel, en otras ocasiones nos has hablado de la necesidad, por ejemplo, de una iniciativa de choque, un plan de choque, como una medida clara de cara a poder reactivar el sector del empleo, teniendo en cuenta de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar, porque se habla mucho de 20 millones de ocupados en 2020, se habla mucho de iniciativas de estas características, pero hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos y cómo tienen que materializarse para que, una vez que vayan avanzando los años y los meses, realmente la gente desempleada encuentre trabajo. Bueno, yo en principio, ya he dicho una vez de aquí, ¿no? Nosotros hemos planteado al gobierno, salió una ILP, una iniciativa legislativa popular, para que todo el mundo tenga algo, es decir, una cobertura mínima. Es fundamental, es decir, no estamos hablando de miles y miles, es decir, no estamos algo hablando parecido a la renta garantizada. Algo, sí, ¿no? Pero que sea para todas esas personas que tengan algo, unos ingresos. Yo creo que este país, nosotros hemos hecho un estudio, es decir, no supondría más de 8.000 millones en todo el Estado español. No estamos hablando de una macro, es decir, que se va del país al garete, ¿no? Un dato. Es decir, la última reforma fiscal que hizo el gobierno, sí, que a todos los trabajadores que estamos en activo nos ha supuesto 2-3 euros de descuento, así que, pues, que al final no supone nada. Solo con eso se puede haber recaudado más del doble, más de 20.000 millones para esas cosas, ¿no? Para la sanidad, para la educación, para todos esos recortes que ha habido en el tema de que todo el mundo tenemos algún familia también ya con el tema de la gente mayor, el tema de las ayudas a la dependencia, ¿no? Todo eso ha habido recortes, ¿no? Y todo que tenía un familiar lo ha vivido, ¿no? Yo creo que a veces por políticas neoliberales, por políticas de ajustes por parte de Europa, no está saliendo la crisis, ¿no? Y bueno, y por ahí hay gobiernos en Europa que no puede ser tanto recorte, tanta austeridad, ¿no? Hagamos otros casos como puede haber hecho Estados Unidos, ¿no? Si la crisis hay que reducir el gasto de una manera más adecuada, no de repente aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y entonces, y al final lo que sufren no son las grandes fortunas ni los grandes bancos, al final vivimos los ciudadanos de a pie que pagamos impuestos, que nos ajustamos el cinturón siempre los mismos, y ante eso tenemos que ser solidarios, en este caso el gobierno que entre o que se elija otra vez, tiene que ser solidario con sus personas. Es decir, que al principio aquí somos las personas, ¿no? A veces ante esos ajustes que, bueno, que luego dice, bueno, ahora sí, las personas, ¿no? Pero yo creo que en este país son las personas. Volvemos a la jornada del domingo, 1 de mayo. ¿A qué hora está prevista la manifestación? ¿Y de dónde va a partir? ¿Va a realizar el tradicional recorrido, Fidel? Sí, bueno, tradicionalmente en Burgos es a la 1, ¿no? Es cierto que en la ciudad de España es a las 12, ¿no? Burgos es igual que Grande y Miranda, sería a las 12 a la 1 a mediodía en la Plaza del Cid, y haremos el recorrido de siempre, ¿no? Saldría a Plaza del Cid, calle Victoria, San Lesmes, la zona Capitanía, a calle de la Paloma, ir a la Catedral y acabar en Plaza del Cid. Y bueno, pues ahí leeremos el manifiesto conjuntamente con la UGT y pediríamos a los ciudadanos, siento que, pues bueno, es un puente, tal, yo creo que no cuesta nada, sí, porque mucha gente, bueno, eso te iba a preguntar yo, Fidel, porque claro, llega un puente como este, sí. Hay muchos que se van, pero los que se quedan también a lo mejor dicen, bueno, ¿y para qué voy a ir a la manifestación? Yo creo que a veces estamos acostumbrados, no solo en reivindicaciones de estas, ¿no? Como todo, ¿no? ¿Para qué yo voy a pedir que me arreglen mi calle, que voy a ahí total, pedir, sí, que yo vaya o no? O que voy a que el colegio de mi hija pongan una cancha de baloncesto, ¿no? Como siempre hay alguno que lo va a pedir, pues yo creo que a veces la conciencia de cada uno, es decir, esta vida no se consigue quedarse en casa o en el sofá, tal, yo veo que exigir y hay que pedir. Porque luego se dice, no, ¿qué hacen los sindicatos? ¿Qué pedir? ¿No? Digo los sindicatos también, digo, a veces en la vida general, ¿no? O en tu pueblo, ¿qué pides? ¿No? Yo creo que es fundamental salir a la calle, yo creo que es un día festivo, reivindicativo, y
y es una manifestación que se hace en todo el mundo, es decir, no solo en España, se hace en Europa y en el resto del mundo, estoy indicando eso, sobre todo es contra la pobreza salarial y social, ¿no? Yo creo que es fundamental, y también fundamental pedir trabajo y con derechos, ¿no? Yo creo que, como tú decías antes, con la reforma laboral que ha habido estos años, se ponen muchos derechos, ¿no? Se ha pedido derechos en el tema del despido, se ha pedido derechos en el tema de los convenios, se ha pedido derechos en muchas cosas que hemos trabajado muchos años, hemos luchado muchos años los trabajadores de este país y los ciudadanos para que en pocos días o en pocos años ha habido un recorte que no lo hicimos solo los sindicatos, ahí dice la OIT, lo dicen los organismos internacionales que son autónomos y dicen que en España ha habido un recorte cultural contra los derechos de los trabajadores y del ciudadano, ¿no? Bueno, y porque no cuesta nada, además, el domingo salir a la 1 por el centro participar. No, y se hace buena mañana, pues bueno, después Seguro. de la manifestación, que suele dar una hora, pues tomamos un vino por la zona de Burgos, que si se hace un día bueno, pues bueno, aparte de tomarse... Sale el sol seguro después de esta semana también que hemos tenido, bueno, pues ya más primaveral. Fidel, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, que sea un éxito la manifestación y sobre todo que las reivindicaciones se traduzcan al final en lo que todos pretendemos, que es más empleo en nuestro país, más derechos para los trabajadores, porque esto al final va a repercutir en todos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.